Ok, entonces, de nuevo, comentaba que la idea de esta reunión primero era revisar dudas que tuvieran sobre la tarea 5 para que pudieran seguir resolviéndola, ya que pues, por causa del paro no habíamos podido tener ayudantías. Después de eso podemos revisar dudas que tengan acerca de los videos que había dejado grabados sobre el tema de programación dinámica, que bueno, faltarían un par, pero no hay que subirlos para, pues no ir en contra del paro que se ha decidido. Aunque bueno, si esa situación se mantuviera, de todas formas ya voy a subir los videos al inicio de la próxima semana. Y si nos queda tiempo, yo podría continuar un poco con ese tema, justo de lo que quería ver en la próxima semana y que quede grabado de una vez. Entonces, justo comencemos con la tarea. Y bueno, para esto podemos comenzar en orden y me van diciendo las dudas que tienen o qué es lo que están intentando. Y pues ya continuamos de ahí para seguir desarrollando cada problema. Entonces, en el primer problema queríamos demostrar que si tenemos un árbol generador de peso mínimo y si tomamos un subconjunto de sus vértices y sucede que para la gráfica que contiene esos vértices, el subárbol del árbol generador de peso mínimo se mantiene conexo, entonces queremos ver que ese es un árbol generador de peso mínimo para la subgráfica de la gráfica original, pero que contiene únicamente los vértices de este conjunto que elegimos y las aristas que tienen ambos extremos en ese conjunto, es decir, la gráfica inducida por ese subconjunto de vértices. Entonces, ¿cómo van con ese problema o qué han intentado hasta ahorita? Ok, dice Joshua que lo resolvió por contradicción. ¿No? Entonces estás tomando justo ese subconjunto de vértices. Me imagino que tomas pues, justo la suposición para el caso que nos interesa, que es cuando efectivamente es conexo ese subárbol. Y entonces, pues, suponer que ese no es el de peso mínimo y existe otro que tiene peso todavía menor. Ok, entonces, con esa estrategia, aquí lo que podemos pensar es, ¿qué sucede? Voy a conectar este tablet para ir escribiendo. Queremos preguntarnos qué sucede si existiera otro árbol que tiene peso todavía menor. Y podemos ver la implicación que eso tendría en el conjunto de aristas que elegimos en el árbol que tenemos actualmente. Compartir pantalla. Ok. Am, perdón, estoy viendo que Andrés, ¿tienes problemas con el audio en cuanto a que no puedes escucharme bien o que no puedes hablar? ¿Cuál sería el problema? ¿Sí me escuchas? Bueno, ¿se me escucha? Yo sí te escucho a ti ahorita que hablaste. Y es que aquí tiene problemas con, bueno, con el dispositivo en el que estaba antes me cambié, pero creo que no está configurado el audio, pero creo que ya lo escucho. Era mi computadora, perdón. Ok, muy bien, perfecto. ¿Podría repetir qué dijo del uno, por favor? Sí, lo que mencionaba yo que lo está resolviendo por contradicción. Entonces me imagino que ahí podemos comenzar y decir, bueno, nos quedamos con el subárbol, bueno, con este subárbol T, inducido justo por el conjunto de vértices que hemos elegido. Y bueno, la gráfica puede tener más, la gráfica original tendría más vértices, sobre todo en este caso que estamos suponiendo. Y para una contradicción, pues queremos suponer que este subárbol que nos quedó con el conjunto de vértices V no es un árbol generador de peso mínimo.
Es lo que estaríamos suponiendo para iniciar con esa prueba, estilo contradicción. Entonces, ¿qué implica que no sea un árbol generador de peso mínimo con respecto al conjunto de aristas que elegimos para ese árbol y el resto de las aristas que están en la gráfica, pero que no elegimos? Esa sería como una pregunta que podemos pensar al respecto. ¿Qué, qué dirían sobre esa pregunta? Y bueno, a lo que quiero ir más bien es decir, si estamos suponiendo que no tenemos un árbol generador de peso mínimo para esta subgráfica, y bueno, que aquí ya tendrían que existir más aristas, para que tuviéramos una arista, pues, como estas aristas rojas, y que estas no estuvieran incluidas. Y si este no es el árbol generador de peso mínimo, y quiere decir que podemos encontrar uno de peso más chico, pues al menos tendremos que poder encontrar una arista, toda esta arista prima, tal que su peso sea menor que alguna arista que sí tenemos en el árbol. Y entonces podríamos comenzar a fijarnos en los pesos de las aristas que no incluimos. Y como estamos diciendo que el árbol que tenemos actualmente no es de peso mínimo, tendría que haber una mejor elección de aristas, en particular tal vez alguna arista que tenga peso menor a, a las que nosotros hemos, bueno, a las que nosotros hemos elegido, pero en particular quisiéramos utilizar la propiedad de corte. Entonces ahí tendríamos que fijarnos en los posibles ciclos que se pueden formar con esas aristas que no incluimos. Y si nuestro árbol no es de peso mínimo, entonces ese teorema nos estaría hablando de un posible intercambio que podríamos realizar. Eso sería como un poco más de pistas de hacia dónde va la demostración. Eh, a ver, hay alguien que todavía no tenga el problema y que esté batallando, podemos revisar hasta dónde se quedó y ver qué dirección podría tomar para terminar de resolverlo. ¿Qué opinan? O, bueno, tal vez estoy empezando como una sola forma de demostrar. Creo que tal vez a ver, sí, adelante, Andrés. Ah, bueno, yo tenía una duda sobre ese método Ujú, que estaba haciendo. Por ejemplo, si lo utilizamos por contradicción y utilizamos la propiedad de corte, como estamos agarrando una porción más pequeña de la gráfica, digamos que si consideramos que nos tomamos vértices que estaban, bueno, que forman parte del árbol, pero que esos vértices como tal no tenían las aristas, que ujú. eran parte del árbol generador de peso mínimo, podremos aplicarlo de corte, pero si nos agarramos otra parte que sí las tiene, tenemos que volver a aplicar la propiedad de corte o no es necesario. Ok, no, no, sí, ya vi por dónde vas. Creo que estoy empujando una solución muy particular y no necesariamente la más sencilla. Sí, mejor vamos a regresarnos un poco, que ya, y sí, creo que probablemente no es tampoco lo que haya hecho Joshua, porque sí, justo estaba comenzando a complicarme demasiado. No sé, tienen razón, no hace falta como tal invocar la propiedad de corte acá. Más bien sí pueden hacer sí pueden hacer un argumento de intercambio que no implique tener que utilizar la propiedad de corte. Porque si vamos a revisarnos un poco y pensar, bueno, digamos que esos que están en morado son los vértices que elegimos en el conjunto V' y que... y bueno, y que forman esa parte conexa y fijarnos en los demás vértices. Los voy a poner de color verde, por ejemplo.
Entonces, algunos de estos podrían estar unidos con las aristas, bueno, pueden estar unidos con partes de ese árbol generador, pero que nosotros no elegimos por no haber tomado esos vértices. Entonces podría haber más de un componente conexo que nosotros generamos al quitar este conjunto V', ¿no? Al pensar que lo hemos quitado. Pero, qué sí sabemos que existía en el árbol T original, el que era de toda la gráfica completa? Pues nosotros sabíamos que, no sabemos por cuáles aristas habrá sido, pero estas componentes estaban unidas al resto del árbol, ¿sí? Por alguna arista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos garantizar? Que si mantenemos, tal vez no con las mismas aristas, tal vez con otro conjunto de aristas, pero que si mantenemos la parte morada conexa, cuando nosotros regresemos los vértices de color verde y las aristas que unían a los vértices verdes con los morados, pues esa conexidad tendría que seguirse cumpliendo, porque cada uno de estos, pues como formaban un árbol que era generador, tenía que estar unido a uno de los vértices del conjunto V' que tomamos por medio de una arista y con esas aristas pues no nos estamos metiendo porque no formarían parte de la subgráfica inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la libertad de modificar ese árbol T' y mientras nosotros lo mantengamos conexo, podemos regresar las aristas y los vértices que no habíamos considerado en V' y seguir teniendo algo que es conexo. Sí, me imagino que por ahí va ahora sí lo que tenías tú, Joshua, y no sé, Andrés, y también lo que estabas pensando. Sí, adelante, Andrés. Y de hecho, sí va por ahí porque lo que tengo duda es que, digamos, si de todo el árbol generador, entonces me agarro esa porción que tiene esos vértices de V' y como tal, sigue manteniendo las aristas que eran de peso mínimo, que ese sería como un caso, podría simplemente afirmar que como tiene los vértices y esos vértices tienen las aristas de peso mínimo, entonces el árbol inducido se seguiría siendo de peso mínimo o ahí es como que mi duda si tengo que hacer algo más. Porque, por ejemplo, ok, si nos agarramos otros, no sé, digamos, los dos vértices que eran los extremos de unas hojas del árbol, pero esos vértices tenían como otras aristas que no habíamos tomado en cuenta para el árbol de peso mínimo. Entonces, como ya no estamos tomando esa arista que los conectaba y nos quedamos con las otras que no formaban parte, habría que considerar que, bueno, ahora esas nuevas, ¿cuál serían como las nuevas aristas de peso mínimo? O no sé si me estoy confundiendo. Y ahí es cuando, bueno, tenía pensado aplicar la propiedad de corte, porque como tal, como ya no perdimos esas aristas que antes formaban parte del árbol generador, entonces tenemos que encontrar ahora las nuevas. Pero esas nuevas no habían formado parte como tal del primer árbol. Entonces mi duda ahí es como si aplico la propiedad de corte en ese caso específico o para todos los casos. No sé si me expliqué bien. Ok. Em, sí, justo hace rato prefiero regresar un poco porque sí creo que fijarse en aristas particulares en este problema puede ser un poco más problemático que fijarnos en porciones completas. Entonces, podríamos pensar en un argumento como el que teníamos en las trayectorias más cortas, ¿no? En el que decíamos, bueno, si tenemos una trayectoria más corta que va de vértice P al vértice Q, y nosotros nos fijamos en una porción de esa trayectoria, por ejemplo, esta porción que vaya de P y a PJ. Digamos que este era P1 y este era PK, para tener la misma notación. Ok, entonces nosotros sabemos que, o bueno, lo que habíamos dicho por un argumento de intercambio es que si esta era una trayectoria más corta,
lo que íbamos a poder garantizar es que si nos fijábamos en una porción que va de un vértice PI a PJ, esta también tendría que ser más corta. ¿Y cuál sería la razón? Bueno, que si nosotros quitamos como esta porción que tiene justo unas aristas particulares que formaban parte de la trayectoria original P, y encontrábamos una trayectoria que fuera todavía más corta de PI a PJ, como en las aristas que no estamos cambiando nos permiten llegar de P1 a PI, y también las aristas que no estamos cambiando nos permiten llegar de PJ a PK, entonces, si pudiéramos reemplazar esta porción del medio por algo más pequeño, quiere decir que podríamos reducir la distancia o la longitud total del camino P que teníamos originalmente. Pero nosotros habíamos supuesto en un inicio que ese camino P o esa trayectoria P ya era la más corta, por lo tanto no sería posible realizar este intercambio. Entonces, podemos pensar en algo análogo para este otro problema, porque aquí las propiedades que nos estaban importando en el de la trayectoria es que si fijábamos un par de vértices, PI y PJ, entonces siempre íbamos a poder llegar de todas formas de P1 a PI con parte del peso original. También íbamos a poder llegar de PJ a PK con parte del peso original, que eso no se modificaría del camino P al camino modificado P'. Y mientras aquí sigamos formando un camino que llegue de PI a PJ, pues esa trayectoria se mantiene y seguimos pudiendo llegar de P1 hasta PK. Y ya eso nos dice que efectivamente esta porción de aquí tiene que ser una trayectoria más corta entre PI y PJ, que eran esos vértices particulares. Entonces todo lo que teníamos que hacer en ese caso era ver que se mantenía la propiedad de que fue una trayectoria después de sustituir PI, el camino de PI a PJ por uno que fuera más corto y ver que eso no podía pasar. Entonces acá podemos hacer algo análogo, aunque con un poco más de cuidado, porque les digo, aquí únicamente que teníamos que garantizar que del primer vértice a PI pudiéramos llegar y luego de PJ a PK también pudiéramos llegar. Pero acá que tenemos un árbol, en realidad podrían quedarnos varias componentes conexas, no nada más dos subtrayectorias que despegáramos. Podríamos haber tenido aquí sí, varios vértices más que estaban unidos a la parte morada de V'. Pero, ¿qué sí podríamos garantizar? Bueno, que mientras nosotros sigamos manteniendo la parte morada conexa, ya sea con esas aristas o con otro subconjunto de aristas entre V', una vez que nosotros tenemos esa parte conexa, si regresamos las aristas y los vértices verdes, todo va a ser conexo otra vez. ¿Ok? Y entonces, no sabemos hacia cuál vértice, pero cada una de estas componentes tiene que estar unida a un vértice de V', con una de las aristas del árbol T original. Entonces, ¿qué pasaría si esta porción morada pudiéramos reemplazarla por otro subárbol que tuviera peso más chico que T'? Sí, es por ahí por donde podríamos pensarlo, en analogía con ese argumento de intercambio de las trayectorias más cortas. Sí, entonces, como no me quedó completamente claro, Joshua, pero como que un poco la conclusión ahí sería que comenzamos con un árbol completo que era T, el que tenía todos los vértices, y habíamos dicho que ese era de peso mínimo. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos este subárbol morado por uno que tenga peso más chico? Y después regresamos el resto de los componentes que no habíamos considerado en V'. Y, y, y si la conclusión nos dice que conseguimos un árbol que tiene peso todavía más chico que T, pues eso estaría contradiciendo justo la hipótesis de que era de peso mínimo.
Ok. Eh, hasta acá, ¿qué opinan? Quedando un poco más claro por dónde va o cómo ir formando una demostración. ¿O tienen alguna otra pregunta o algo que les gustaría que aclarara? Sí, Andrés, adelante. Una duda, no sé si entendí bien. Entonces, por ejemplo, con esta idea, eh, es como que si volvemos a juntar las piezas que, bueno, las aristas, o el árbol completo que habíamos quitado, cuando agarramos la porción de V', Ujú. es que no nos debe, bueno, debe seguir siendo el árbol generador, o no sé si entendí bien ahí. Sí, o sea, sí. Lo que pueden argumentar es que las partes que no consideramos en V', todos estos vértices verdes, nosotros queremos, pues sí queremos que se mantenga conexo y que se mantenga siendo un árbol. Entonces, pues las partes que estamos desconectando, como ya eran un árbol antes de quitarlas y no estamos agregando aristas, pues siguen siendo árboles, ¿no? Siguen siendo como árboles de un bosque, quedó desconectado. Y aparte, nosotros sabemos que cada uno de estos arbolitos o vértices aislados que nos queden, pues estaban unidos por una arista hacia un elemento de V. No sabemos cuál, pero tienen que estar unidos a un elemento de V porque la hipótesis inicial es que era generador del árbol y por lo tanto conectaba todos los vértices. Entonces, mientras si hacemos una modificación en V', pero esa porción se mantiene siendo un árbol, mientras no generemos ciclos en V', podemos regresar los vértices y aristas de los vértices verdes y las que tienen un extremo verde y uno morado, en este caso de V', y al regresar eso podemos seguir garantizando que sea un árbol, porque no habría forma de que estas aristas nos generen un ciclo. Porque las que nosotros modificamos tenían ambos extremos en V'. Y para generar un ciclo tendríamos que haber modificado alguna que tuviera un extremo en V' y un extremo fuera de V'. Entonces, ese sería por un lado garantizar la condición de que siga siendo un árbol generador. Y ahora solo tenemos que fijarnos en qué pasaría si pudiéramos disminuir el peso de las aristas que unen a los vértices de V' con respecto al árbol total que obtengamos una vez que regresemos los vértices y aristas que no habíamos considerado en V'. ¿Qué dices en decir? Es que justo, y por ejemplo, podría pasar que en el subárbol que hagamos de generador tenga como, eh, bueno, que el peso sea mayor que tal que cuando volvamos a juntar bueno, esos árboles pequeños, otra vez, bueno, cambie, pues la suma total. Es decir, digamos que tenemos como, tres vértices que nos tomamos y que Ujú. estos están conectados como en forma de un triángulo, y esas aristas de triángulo no se habían considerado, sino que habían como otras aristas de otros vértices que se conectaban con esos vértices. Pero como ya no consideramos, vaya, esos vértices, desaparecen esas aristas, pero esas aristas eran de peso mínimo. Entonces, como que encontramos un nuevo árbol generador con las que nos queda el triángulo, pero como esas no las consideramos, significa que es como de mayor peso. Entonces, cuando encontremos ese subárbol y volvamos a tomarlo otra vez, todo el árbol completo, entonces, esas aristas van a volver a aparecer, pero ya encontramos como que otras para ese pequeño árbol. Nada más que ahora el peso sería como mayor. No sé si me explico. Ok, pero es que en ese caso las que estarían desapareciendo y apareciendo no son las que forman parte, por ejemplo, del árbol T', ¿no? Porque esas tienen ambos extremos en el conjunto V'. Y
Y entonces nosotros nada más queremos comprobar que esas aristas que quedan con ambos extremos en V' y que forman parte de ese subárbol, solamente queremos ver que esas formen parte de un árbol generador de peso mínimo en la gráfica o en la subgráfica que solo tiene esos vértices. Entonces, esas otras aristas que aparecen y desaparecen, en realidad no había razón para considerarlas, porque para poder haberlas considerado tendrían que haber tenido ambos extremos en V'. Entonces ahí lo que podemos hacer es fijarnos cuáles aristas se van a mantener del total de lo que era T originalmente y cuáles aristas van a cambiar y fijarnos en la suma de los pesos. Entonces, por ejemplo, podemos fijarnos en un, no sé, bueno, la notación queda un poco rara, pero podríamos fijarnos en lo de los pesos de las aristas que no tienen ambos extremos en V'. Entonces, se lo voy a poner nada más como por ejemplo el W verde, nada más porque esas aristas las pinté de verde ahorita. Entonces, ¿cuáles serían esas aristas? Pues serían como, en este caso, por ejemplo, estas cuatro. Digo, cinco, uno, dos, tres, cuatro. Estas cuatro aristas, pues no van a formar parte de la gráfica inducida por V', porque no tienen ambos extremos en V'. Ok, como nosotros nada más vamos a modificar el subárbol de los vértices que están en V', lo que podemos decir es que esas aristas van a pertenecer tanto al árbol original T como al árbol, digamos, R, no sé, que surgiría después de hacer el intercambio de este subárbol por uno que supongamos que tenga peso más chico. Ok, entonces, este peso de las aristas verdes, pues va a contener estas cuatro de acá arriba, contendría pues, estas tres también, y estas dos. Y como entre el árbol T y el árbol R, esas aristas se van a mantener, pues sí podemos, el peso por ejemplo, el peso de T, en este caso podemos decir, bueno, el peso de T del árbol completo original, pues es igual a W verde más W morado. O bueno, no, mejor este sí le pongo el nombre, W T', que son justo el peso de las aristas moradas. Y este era el árbol original. Y aquí entonces la clave va a ser fijarnos en que esta parte de la suma se va a mantener entre el árbol con el que empezamos y aquel que nosotros modifiquemos al cambiar lo que teníamos con V'. Entonces podríamos pensar que después obtuvimos bueno, que obtuvimos el árbol R, y justo el árbol R va a tener, pues, el peso de las aristas verdes, porque esas no se van a modificar, más el peso de la modificación de lo que tenemos en V'. Sería pues, el peso del árbol generador de peso mínimo para W', pero que estamos diciendo que era distinto a este T, ¿no? Por la suposición para contradicción de que perdón, de que T' no era de peso mínimo. Y como este término de las de las aristas verdes, como este peso se mantiene de un árbol al otro, pues todo lo que tenemos que ver es qué pasa si este árbol T' con el que nosotros comenzamos tuviera peso mayor que otro posible árbol generador para V', que tal vez podría ser, bueno, pues aquí quitamos, no sé, esta arista y ahora tenemos esta otra azul. Esta de acá y tenemos esta otra azul. Y ya entonces su árbol azul sí es de peso mínimo y el morado original que teníamos no era de peso mínimo.
Pero entonces, ¿qué sucede con respecto al peso del árbol original que teníamos, que habíamos dicho que era de peso mínimo, con respecto al nuevo árbol R que estamos obteniendo, con la modificación de lo que teníamos en V'? ¿Sí? ¿Algún comentario más o preguntas sobre o algo que no se haya entendido? Tal vez por la notación un poco improvisada, no se entendió muy bien. ¿Qué opinan? Ok. Entonces, eso respecto al problema uno, y sí, esta forma de verlo sí es bastante más sencillo sin tener que utilizar el teorema de corte, porque sí es más fácil fijarnos por completo qué está pasando con todo el subárbol de V' que fijarnos en algunos intercambios de aristas. Y sí, pues sí, la parte aquí importante también es fijarse en cuáles aristas se mantienen y cuáles son las que podrían cambiar, porque justo queremos ver cuál es el peso que se mantiene con respecto al original y cuál sería el que variaría con esta suposición de que no teníamos un subárbol de peso mínimo. Ok, luego en el segundo problema, pues tenemos otra vez un árbol, ahora no tiene pesos en las aristas y es no dirigido. Y queríamos dar un algoritmo de tiempo lineal para encontrar el par de nodos que fuera más lejanos. Que, bueno, esto se le conoce como el diámetro de una gráfica, que es, bueno, justo una trayectoria que tenga la longitud máxima. Y bueno, aquí hemos puesto una pista que era demostrar que si nos fijamos en cualquier vértice y de ahí elegimos el vértice que sea más lejano, ese vértice más lejano sí va a ser un extremo de un diámetro, o si va a ser uno de un par de vértices que definen una trayectoria de longitud máxima. Ok, entonces digo aquí entonces partíamos de un árbol y queríamos ver, ok, y bueno, esa posible pista era justo para tratar de pensar en una estrategia que únicamente, bueno, que nos permitiera primero encontrar un candidato y ya que tuviéramos ese candidato para hacer un extremo de un diámetro, poder realizar otra búsqueda para encontrar el otro extremo. Y bueno, como que tal vez sea un poco más evidente o fácil de argumentar, que si ya conocemos un vértice que forma parte de un par más lejano, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un vértice que sea más lejano con respecto a ese que ya conocemos. Sí, creo que esa parte no sería muy problemática. Pero, y bueno, con respecto a la complejidad, pues tiene que ver con el número de aristas que tiene un árbol. Porque sabemos que los algoritmos de búsqueda toman tiempo V más C, pero si tenemos un árbol, el número de aristas es igual a V menos U. Entonces, también la complejidad pedida nos da una pista sobre qué tipo de algoritmos tendríamos que utilizar. Y además, habíamos mencionado en clase que la búsqueda por anchura, como es una búsqueda que se va haciendo por niveles y los niveles se definen por distancia, pues en una gráfica que no tiene pesos, también podemos encontrar todas las distancias con respecto a una fuente que elijamos. Entonces, si ya conocemos un extremo de una trayectoria más larga, pues esta misma búsqueda en anchura nos va a decir cuáles son los vértices o el vértice más lejano con respecto a esa fuente.
Entonces la parte importante aquí es